¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Tú sabes que cada vez que abrimos la Biblia es Dios hablándonos a nosotros. Por eso queremos empezar este mensaje con una breve oración. Allí donde estás, inclina tu rostro. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque podemos tener el privilegio y la oportunidad de estudiar tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, tanto para exponer tu palabra como para escucharla y aprender. Querido Padre, úsanos y dirige este mensaje, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmo, el Salmo capítulo 96. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, el Salmo 96, versículos 7 al 9. De manera interesante, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su tiempo, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová, dice la palabra de Dios, en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. De manera interesante, la palabra de Dios nos lleva a una imagen común en el Antiguo Testamento, en los tiempos de la Biblia. Los pueblos, las personas llevaban tributos a los reinos mayores, a los monarcas, ¿sí? Es más, algunos reinos pequeños llevaban tributos al rey superior, al emperador, vamos a imaginarnos. Pero no solamente eso, sino que también el pueblo llevaba tributos o también llevaba ofrendas a sus reyes. Pero en el contexto de la Biblia dice la palabra de Dios, el salmista está haciendo una imagen, está llevándonos al templo, al santuario, a los atrios de Dios. Entonces dice así como la gente, la humanidad lleva tributos, lleva regalos, está refiriéndose a su tiempo, así también nosotros debemos llevar ofrendas, ya no a los seres humanos, ya no a los reyes, ya no a los poderosos de este mundo, sino llevamos ofrendas a Dios. ¿Qué significado tienen las ofrendas en este contexto y a lo largo de la Biblia? Y seguramente a lo largo de estos días de estudio tú ya has aprendido y has entendido acerca del diezmo. Y el diezmo, queridos amigos, en simples palabras, es por obediencia. Nosotros somos obedientes a Dios cuando devolvemos los diezmos, el 10%. Y amigos, aquí no hay mérito alguno porque no nos corresponde, pero porque no es nuestro, es de Dios. Entonces simplemente le devolvemos a Dios lo que le pertenece. En cambio, en las ofrendas, esto es un poco más especial, es muy especial, porque tiene otro significado. Si cuando damos diezmos es en obediencia a Dios, cuando ofrendamos tiene un significado muy especial que veremos a continuación. Y hoy vamos a ver por lo menos 3 detalles pero muy importantes a la luz de la Biblia. En primer lugar, veremos qué es una ofrenda. Y hemos visto qué es el diezmo, su importancia, pero vamos a ver ahora qué es una ofrenda o qué es la ofrenda. En segundo lugar, veremos qué significa esa ofrenda, cuál es el significado de la ofrenda. Y en tercer lugar, veremos para qué ofrendamos. Porque tú puedes decir, Pastor Heisen, usted está hablando de monarcas, está hablando de santuario, pero en ese tiempo ya no tenemos ni monarcas, no tenemos ni sacerdotes, ni sumos sacerdotes, ya no hay santuario. Entonces, ¿cuál es el objetivo de dar ofrendas hasta hoy? Pues en esta ocasión vamos a ver todo esto a la luz de la palabra de Dios. Quiero empezar este mensaje contándote una ilustración imaginaria. ¿Está bien? Para entender mejor el tema. Imagina tú estás en tu casa tranquilo, de lo más normal, estás en un día feliz y de pronto viene una persona bien vestida, elegante, aparentemente de mucho dinero y te pide por favor
que puedas cuidarle una maleta. ¿Sí? Dice, por favor, cuídamelo esta maleta. Y esa persona abre la maleta y en la maleta se pueden ver o contar $10,000. ¿Sí? ¿Qué te parece? No te imagines, no te asustes, no tengas temor, es una imaginación apenas. ¿Está bien? Tampoco te emociones. Esta persona te dice, por favor, cuídame esta maleta y por algunos días, algún tiempo. Tú aceptas, revisas bien, ok, lo guardas, él se va y después de algún tiempo, algunos días, él regresa. Y cuando regresa dice, por favor, mi maleta, y tú sacas su maleta y lo entregas, efectivamente todo está en orden. Cuando él ve que tú cuidaste bien esta maleta de $10,000, dice, ¿sabes qué? Has sido una persona muy diligente, de esa maleta, de esos $10,000, quédate con los $9,000 y a mí solamente dame $1,000, es decir, el 10%. Yo te pregunto, ¿tú tendrías pena, tendrías algún sentimiento de incomodidad ante tal pedido? Yo creo que no, ¿verdad? Al contrario, estarías feliz, por lo menos yo estaría feliz que alguien me regale $9,000 y solamente le tenga que dar $1,000. Ese es el tema del diezmo. El diezmo es algo similar. Dios nos da una maleta de $10,000 y te dice, quédate con $9,000 y dame $1,000, el 10%. Pregunto, ¿habría algún mérito en tu caso? No, porque tú estás simplemente devolviendo lo que le pertenece al dueño. Es más, él está siendo muy generoso en darte los $9,000. ¿Está bien? El 90%. Ahora cambiemos, imaginemos un poquito más. Cuando el Señor está a punto de irse con sus $1,000, la maleta y sus $1,000, tú te quedaste con $9,000. Entonces tú te quedas pensando y dices, pero se lleva tan poco el Señor. Se lleva, $10,000 tenía y ahora me dio a mí $9,000 y él se lleva $1,000. Entonces tú le dices, un momentito, Señor, disculpe. Tú vas a tu dinero, a tus $9,000 y agarras $1,000 y le dices, Señor, yo creo que podrías llevarte también $1,000 más. Yo me quedo con 8,000, tú te vas con 2,000. Y él te dice, pero ¿por qué haces eso? Si yo te regalé todo eso. Entonces tú le dices, es por gratitud, porque yo soy grato a usted. Usted me dio todo, yo no tenía nada. Y ahora me quedo con $8,000 de los cuales yo no tenía nada. Entonces, si el diezmo es por obediencia, simplemente tú devuelves, la ofrenda es por gratitud. Es decir, ese otro 10% que este personaje imaginario entregó al dueño del dinero, lo hace por gratitud. El tema de la ofrenda, queridos amigos, no es por obligación, es por gratitud. Cuanto más gratos somos, más seremos dadivosos en nuestras ofrendas. Si tú tienes dificultades, olvidémonos del tema del diezmo porque eso ya lo vimos, ya aquí está zanjado el tema. Pero si tú tienes en tu corazón dificultades y dices, ¿pero por qué? Y cuando pasa las ofrendas, el alfolí, o cuando estás a punto de dar por 7Me tus ofrendas, sientes un dolor en tu corazón y no tienes la fuerza, como que sientes incomodidad, o inclusive sientes dolor y tienes dificultades para ello, es porque todavía quizás no estás entendiendo el tema de las ofrendas. ¿Cuán grato eres a Dios? Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. La palabra de Dios es muy interesante cuando nos dice lo siguiente. Asimismo, dice el texto, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo,
David. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas todo, sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Impresionante. David reconocía que todo lo que tenía, todo lo que él tenía como rey, como nación, todo era de Dios. Cuando el ser humano reconoce quién es Dios, reconoce también quién es el ser humano. Cuando tú reconozcas la magnificencia, el poder, la trascendencia, la gloria de Dios, también serás capaz de reconocer quién eres tú, que tú eres un ser humano sencillo, un ser humano débil, imperfecto. Entonces, al ver la diferencia en que existe entre Dios y el ser humano, todo lo que tú hagas por Dios será, ¿qué cosa? Será pequeñito. Y aún así, cuando es pequeñito, Dios lo acepta. Porque para Dios no tiene que ver con cantidad. Así como la viuda, esa viuda que entregó 2 moneditas pequeñas, sencillas, en el alfolí, ella dio todo lo que tenía, dijo Jesús, y Jesús la alabó, la elogió por eso. ¿Por qué Jesús no elogió a los otros que entregaban dinero en abundancia, a los ricos? ¿Por qué no elogió Jesús ese proceder? Porque Jesús no está interesado en la cantidad, sino en el corazón, en cómo yo doy, en qué actitud tengo, si lo doy con pena, lo doy con sufrimiento, lo doy con dolor. Por eso es que David dice, Dios se merece toda la gloria porque todo lo que tengo, todo lo que existe es de Dios. Por lo tanto, aquí 3 preguntas. ¿Qué es la ofrenda entonces a la luz de la palabra de Dios? La ofrenda a lo largo del Génesis hasta el Apocalipsis tiene que ver con sacrificio. Sí, una ofrenda bíblicamente es sinónimo a un sacrificio. Cuando tú ves en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, cuando Adán y Eva hubieron pecado y cuando ellos estaban desnudos, dice la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios hizo túnicas de pieles y para ellos sacrificó a unos animales, presumiblemente corderos. Dice el libro de Apocalipsis, también el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Por lo tanto, amigos, una ofrenda es sacrificio. El sacrificio, como nosotros lo vemos desde el libro de Génesis en toda la palabra de Dios, que simbolizaba a Cristo Jesús. Entonces aquí se responde la segunda pregunta. ¿Qué es una ofrenda? Es un sacrificio. ¿A quién o qué significa ese sacrificio? Es Cristo Jesús. El mayor sacrificio que la humanidad vio es Cristo Jesús. Por eso el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién es ese sacrificio mayor y más grande de toda la humanidad? Es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es esa ofrenda mayor. Cristo Jesús es el sacrificio. Y Dios el Padre entregó, o sea, dio ofrenda, ofrendó a su Hijo por amor a ti y por amor a mí. Si hay alguien que lo dio todo, sin importarle las consecuencias inclusive, ese es Dios. Dios es el mayor mayordomo, el mayor ofrendante, porque Él dio por amor. Por eso
Pablo diría allí que cuando demos, no demos con tristeza, sino demos de buena gana, es decir, de gracia, demos felices, en otras palabras. Entonces, ¿qué significa la ofrenda? Es Cristo Jesús, el mayor sacrificio. Por eso Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay alguien que entiende que la ofrenda es un sacrificio, ese es Dios mismo, Dios nuestro Padre, que tanto amó al mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es una ofrenda? Es un sacrificio. Segundo, ¿qué significa ese sacrificio? Significa Cristo Jesús, la mayor entrega, la entrega total, sin reservas, tal como lo anunciaba Isaías capítulo 53, Cristo Jesús es la mayor ofrenda. Y ahora conviene responder la tercera pregunta. Pastor Heisen, ¿para qué ofrendamos? ¿Para qué damos ofrendas si ya hoy no tenemos ni santuarios, ni sumos sacerdotes? ¿Cuál es el objetivo de la ofrenda? Y saben, eso es algo muy, muy especial, queridos amigos. El libro de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que tú estés hoy sentado o pertenezcas al pueblo de Dios, a la iglesia adventista del séptimo día o a la iglesia donde tú asistas? ¿Cuál es el propósito? El propósito es hacer discípulos, es decir, predicar el evangelio. Entonces tú puedes decir, pastor Jesús, un momentito, este no era un sermón de mayordomía y usted está hablando de misión. Sí, estoy respondiendo a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿para qué ofrendamos en ese tiempo? Entonces, el propósito de la iglesia, el propósito de lo que tenemos, de los colegios, de los colportores, de las escuelas, de los hospitales, todo tiene un propósito evangelístico, misionero. Nuestra misión es predicar el evangelio. Ahora, cuando yo me bauticé, cuando tenía mis meses de bautizado allí en mi iglesia pequeña, en la ciudad de Pucallpa, en una ocasión alguien me preguntó así, Heisen, porque yo ya estaba asistiendo ya a la iglesia adventista, tenía un amigo de la universidad que me preguntó, Heisen, ¿estás yendo a los adventistas? Y yo le dije que sí, yo soy bautizado y estoy yendo ya a la iglesia regularmente, soy un miembro más activo. Y él me decía, Heisen, me sorprende que tú, siendo tan inteligente, te dejes engañar y te dejes lavar el cerebro por esa gente que lo único que quiere es tu dinero, tus diezmos y tus ofrendas. Así me dijo esta persona. Entonces, yo me quedé pensando, como era una persona nueva, recién bautizado, no pude explicarle mucho. Así que fui a mi iglesia y le pregunté a mi anciano de iglesia, hermano, ¿para qué damos ofrendas y para qué damos diezmos? Y entonces él me respondió de manera interesante. Me dijo, Heisen, es para la predicación del evangelio. Y no me dijo más. Yo me quedé pensando, ¿cómo es que será para la predicación del evangelio? Me quedé analizando su respuesta. Y después un día, leyendo, me encontré con el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Fíjate lo que dice el texto, lo que dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Con estos dos versículos me quedé preocupado en un detalle muy, pero muy interesante. ¿Cómo es que nosotros, en ambos textos, podremos ir a todas las naciones y cómo es que nosotros podremos ser testigos
dice el texto, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo me quedé pensando así, hasta que decidí un día convertirme en una persona que haga esto. Entonces, una de las razones del por qué yo estudié teología, me preparé para ser pastor, tuvo que ver con que yo quería ser un misionero a todas las naciones. Entonces, yo decía, ¿cómo puedo cumplir lo que dice la Biblia? Mateo dice a todas las naciones y Hechos dice en todas hasta lo último de la tierra. Entonces, la respuesta de aquel hermano vino a mi mente. Yo pensaba que la única manera en que yo podría cumplir lo que dice el texto bíblico a todas las naciones y hasta lo último de la tierra era siendo pastor o misionero. Pero hoy como pastor, yo he predicado en algunas ciudades del Perú, en algunos lugares, en algunos otros países de Sudamérica y por allí, pero nunca es quizás imposible que yo pueda llegar hasta lo último de la tierra. Entonces las palabras del hermano de ancianos cobraron sentido, queridos amigos. Las palabras de aquel anciano que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, esas ofrendas son para la predicación del Evangelio, cobraron sentido según la palabra de Dios. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, cuando somos mayordomos fieles, nosotros cumplimos lo que dice la palabra de Dios. Es decir, cuando tú diezmas y ofrendas, estás predicando el Evangelio en Judea, es decir, en tu ciudad, en Samaria, en tu región, en ¿qué más dice el texto? En Samaria, que tiene que ver con todo el país, y hasta lo último de la tierra con otros países. Cuando tú diezmas u ofrendas un sol, tú puedes tener la seguridad de que un porcentaje de todo eso va a la obra en tu ciudad, en tu región, en tu país, en tu continente y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, aquí viene algo que yo quiero destacar. Porque el texto empieza diciendo en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y después me seréis testigo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo en la fidelidad como mayordomo, como ofrendante de Dios? Claro, tiene que ver todo, porque si hay algo que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano, en la vida del adventista, es convencernos de toda verdad y guiarnos al arrepentimiento. Esos son atributos que el Espíritu Santo logra en las personas que siguen su voz. Por lo tanto, solo seremos fieles mayordomos, solo seremos ofrendantes a Dios, fieles, cuando el Espíritu Santo haya trabajado en nosotros. Tú te preguntas por qué, a pesar de que lees libros, escuchas sermones y lees comentarios tras comentarios, y tú sigues en tu mayordomía, sigues siendo una persona que no ofrenda, no eres grato a Dios. Solo seremos gratos cuando el Espíritu Santo haga un trabajo regenerador y transformador en nuestras vidas. Entonces vamos aquí a un detalle interesante. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestros corazones para ser dadivosos y fieles ofrendantes al Señor? ¿Tan difícil es? Sí, es difícil. ¿Y sabes por qué es difícil? Porque la misma palabra ofrenda significa sacrificio. Y sí, a nadie le sobra el dinero. Ya les dije, el diezmo es por obediencia. Ese 10% no te corresponde, tú tienes que darlo, sí o sí. Y no hay mérito. No te tengo que dar felicitaciones por eso. Nadie tiene que decirte, oh, felicitaciones, eres fiel, porque simplemente estás devolviendo lo que le pertenece a Dios. Pero en el tema de ofrendas es más especial y es más delicado, inclusive porque tiene que ver con gratitud, tiene que ver con cuán grato eres a Dios,
por las bendiciones que has recibido, por lo que Dios ha hecho en tu vida. Por lo tanto, como eso ya no es por obediencia, entonces eso ya tiene que ser voluntario, tiene que ser por gratitud. Ya no es ni por obediencia ni por obligación, en el caso del diezmo, sino es por gratitud y tiene que ser voluntario. Y por eso duele, porque un sacrificio no es fácil. La misma palabra sacrificio tiene que ver con dolor, tiene que ver con derramamiento de sangre, tenía que ver con el yo. Cuando nosotros damos ofrendas a Dios, estamos siendo gratos, estamos sacrificando el yo. Eso lo podemos leer claramente cuando Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que nosotros somos ofrendas vivas, o sea, somos sacrificios vivos a Dios. Amigo, ¿cuántas cosas grandes Dios ha hecho contigo? Tú sabes, se dice que esta generación post-COVID es la generación de los sobrevivientes. Mírate, estás vivo. ¿Cuánta gente dejó de existir? Pero tú estás vivo. Y estás vivo por una sola y única razón. Es porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere que tú hagas de tu vida una vida diferente, una vida especial. Dios no te levantó hoy para que sigas tomando decisiones cerradas ni equivocadas. Dios quiere que hagas las cosas mejor. Dios te da una nueva oportunidad, por lo tanto, seamos gratos a Dios. Dios no necesita tu dinero. Y esto de acá no es un dicho de predicador, no es un cliché más, no. Definitivamente Dios no necesita de tu dinero. Porque Dios pues es Dios. Sin embargo, cuando nosotros ofrendamos, contribuimos para la predicación del Evangelio. Aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Por eso es importante que cada día podamos ser bautizados del Espíritu Santo. A nadie le sobra el dinero, sí. A nadie le sobra las riquezas. Y sí, muchas veces no se tienen los medios suficientes, pero seamos gratos a Dios. Recuerda, cuando nosotros seamos investidos por el Espíritu Santo, podremos lograr ser ofrendantes fieles a Dios. Dios nos dio el ejemplo grande. Él es el mayor ofrendante. Se dio por ti y por mí. Dio a su único Hijo por ti y por mí. Cuán gratos somos. Que el Señor te bendiga grandemente. Permítame allí finalizar haciendo una invitación. ¿Quisieras ser tú un ofrendante grato a Dios? ¿Quisieras tú decirle, Señor, quiero entregarte mi vida completa, todo lo que soy? Sí, porque no se trata apenas de dinero. Se trata de toda la vida, completamente al servicio de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias por las decisiones de tus hijos, porque decidimos ser ofrendantes y fieles a ti. Ofrendantes gratos y misioneros también, porque con ello podremos lograr la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén, Señor.